Cuando abre una de estas huacas, bueno, llaman al maestro curandero para que neutralice cualquier efecto mágico o de encanto, palabra que se usa mucho en Perú. El encanto son las brujerías. Por otra parte, la costa norte, donde nosotros vamos a estar, y la Sierra Norte, son tierras de brujos. Son famosos por su chamanismo, por sus chamanes y por las reuniones de los chamanes. Así que es digamos, un complejo de ideas que juntan la ciencia, porque la arqueología es una ciencia muy ligada a las ciencias naturales, muy ligada a la geología y además muy ligada al pensamiento científico más ortodoxo, al positivismo y al neopositivismo. Y sin embargo, en las prácticas sociales existe este trasfondo que a veces es interesante, ¿no? Como tal, digamos. Pasemos el PowerPoint. Bueno, introducción a la arqueología significa que vamos a tomar algunos conceptos, que los vamos a desarrollar y que vamos a ver qué vínculo hay entre la arqueología y la etnohistoria, que son tan atractivas, que forman parte de lo que se enseña en las cátedras de arqueología americana o de historia americana y que se influyen mutuamente. Pasemos a la siguiente. Bueno, miren, lo que ustedes ven ahí atrás es una huaca. Es la huaca Toledo no excavada. Después se excavó. El arqueólogo de la Huaca Toledo es Arturo Paredes, uno de los más grandes arqueólogos del Perú. Fíjense, parece un cerro, parece una montaña, pero en su interior hay una huaca. En la campiña peruana, en todas partes, en la costa norte, en la costa central, en la costa sur, en la sierra, recuerden que sierra es la cordillera, en los valles, estos cerros, estos túmulos, son muy comunes, porque hay tantos y tantos que no todos están excavados. Entonces, digamos, es como un paisaje de túmulos civilizatorios, ¿no? O de ruinas, palabra que en general los patrimonialistas nos han enseñado a evitar, porque la ruina se asocia a algo que está destruido, miserable, que incluso desde el punto de vista del valor podría ser tranquilamente eliminado con topadoras. La palabra existe y la palabra es popular, pero pensemos que cuando no le asignamos valor a los vestigios, más fácil es eliminarlos. Y sin embargo, los necesitamos. Fíjense, ¿necesitamos para qué? Para conocer nuestra propia historia. Por una razón que dentro de unos minutos les voy a explicar. Fíjense, identificar, recuperar, registrar, conservar. Eso es lo que hacen los arqueólogos. En el caso de los Andes, toda su historia civilizatoria hace más sencillas las prospecciones. Es decir, es muy sencillo encontrar sitios arqueológicos, porque el subsuelo andino está lleno de vestigios del pasado, de distintas épocas del pasado. Pero identificarlos es un tema realmente científico. Identificarlos quiere decir poder ubicarlos en el momento en que fueron construidos o donde fue un asentamiento humano, poder reconstruir el hábitat en el cual la población vivió.
es saber quiénes los antecedieron y quiénes los sucedieron. Identificar es una tarea sumamente difícil. En el mundo andino, las fuentes primarias y secundarias, las fuentes históricas, los documentos históricos, muchas veces son cruciales para poder identificar las ruinas. Poder decir a qué pueblo, a qué sociedad pertenecieron. Pero para poder tener la seguridad hay que pasar al segundo paso, que es la recuperación. ¿Y cómo se recuperan los vestigios? Excavando. Excavando. Las técnicas de excavación actuales en todo el mundo son muy sofisticadas. Se cuenta con el auxilio de la arqueometría, es decir, con todas las técnicas de laboratorio que permiten anticipar lo que uno va a encontrar por debajo de la superficie del suelo. Por eso hablé de subsuelo. En otros casos, los vestigios están emergentes, ¿no?, parcialmente en superficie. Pero es la excavación arqueológica que tiene que hacerse con los recaudos técnicos por especialistas, con obreros muy entrenados, para no destruir el bien arqueológico, ¿no?, y poder hacer todas las indagaciones y todas las deducciones necesarias para poder dar una imagen fiel de qué fue lo que pasó en ese lugar. Por ejemplo, en Chan Chan. Por ejemplo, esa huaca Toledo está en la planta de Chan Chan. Y es un enigma de por qué está ahí. La excavación requiere el registro. Registrar implica anotar, fotografiar, filmar, usar programas informáticos. Registrar es dejar para la eternidad posible, ¿no? La eternidad posible, todo lo que se observó durante las excavaciones. No solamente lo que se encontró y toda la información asociada a lo que se encontró, ojo, sino también las propias decisiones metodológicas que se han tomado. Y hasta todas las decisiones metodológicas que se toman cuando se decide abrir al público un sitio arqueológico. Por ejemplo, en el caso de la Huaca de la Luna, simplemente se los digo como un pequeño dato, porque ya lo vamos a ver en detalle, tuvieron que decidir por dónde habría de ingresar el público. Si por la entrada tradicional al pie del Cerro Blanco y ver uno de los pisos constructivos hechos por los Moche, o entrar de otra manera por la plaza central, donde probablemente se hicieran los sacrificios. Bueno, es una decisión metodológica que tiene sus pros y sus contras, pero que ha quedado documentada. Otra decisión, por ejemplo, qué hacer con los huaqueos y los rellenos coloniales, porque los españoles, una vez llegados y dominados más o menos a principios del 17, finalmente tener dominado el gran país, y bueno, ellos también se dedicaron a hurgar en las huacas, porque presumían, y tenían razón, de que había tesoros en ellas. Así que en el caso de la Huaca de la Luna hay toda una columna de intervención colonial muy antigua, desde donde se sacaron vestigios, se sacaron bienes arqueológicos. La palabra huaca en realidad significa lugar sagrado, pero existe también el verbo huaquear, que implica violentar un sitio arqueológico
en forma no metodológica para quitar lo que hay de valioso en él. Para los antiguos, tocar las huacas era muy grave, porque implicaba violentar el espíritu de los antepasados y además sobrevenir las desgracias de esa violación. ¿Y el huaquero quién es? Bueno, han sido a lo largo del tiempo los propios campesinos. En los tiempos republicanos, muchas veces les pagaban las piezas que encontraban accidentalmente en el campo o los mandaban a buscar. Así se formaron unas grandes colecciones que están en los museos limeños. Por ejemplo, los de la familia Larco. Larco Oide, por ejemplo, entre las muchas. Piensen que en Lima está el Museo del Oro del Perú, que en Lima está el Museo de los Moche, en Larco Herrera, que solamente muestra un 1% de la colección total. Es decir, a lo largo del tiempo, la búsqueda arqueológica fue asistemática y, vuelvo a repetir, violatoria de las huacas y violatorias de la ciencia arqueológica, porque lo que se destruye como indicio es un faltante, así como cuando alguien en un archivo histórico quita un documento y lo destruye. Es irreparable, es un daño irreparable. Y bueno, una vez identificados, recuperados y registrados, los vestigios tienen que ser conservados. La nominación Patrimonio UNESCO de la Humanidad es una forma de preservación y obliga a los estados nacionales a conservar, a proteger, a legislar y a sostener. El gasto lo hace el Estado nacional, no la UNESCO. Igual la UNESCO manda a los asesores, bueno, todo eso está a cargo de ella. Hace cada tanto auditorías para ver si el bien es protegido. Ustedes saben que en este momento está en discusión el acceso de turistas a Machu Picchu y que este verano hubo rebeliones al pie del sitio porque la gente había sacado su boleto, quería entrar, pero era tal la multitud que eso va en contra de la conservación del sitio. Machu Picchu tiene subsidencia, es decir, se está hundiendo. Entonces, es claro que su capacidad de carga de visitantes está ya saturada. Y bueno, hay que tomar decisiones que a veces son decisiones molestas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se discute en el fondo? Se discute el derecho en nuestro tiempo de nosotros de ver, de disfrutar el bien arqueológico, pero a costa de las futuras generaciones que no lo van a tener si el bien desaparece. Esto que yo he explicado así en una forma muy esquemática, tiene una importancia crucial y está discutido en todos los lugares del mundo y en relación con todos los sitios arqueológicos. Desde un hábitat de cazadores que tiene pocos relictos hasta una construcción probablemente urbana, como puede ser Cuelap o Machu Picchu. Así que son temas muy, muy delicados. Pasemos a la próxima, Alejandro. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo? Encantados. Miren, las fotografías esas en realidad son fotografías, bueno, tomadas por mí, pero de la parte de Chan Chan no convencional, porque tuvimos este verano el privilegio de ser guiados por dentro de Chan Chan, pero digamos, más allá del Judy. Hemos visto la parte interna de Chan Chan, donde no circulan turistas, por lo general. Bueno, acá vemos nuevamente la Huaca Toledo en la izquierda, la primera foto. La Huaca fue excavada siguiendo los escalones que ella misma tenía. Y la conclusión que sacó el arqueólogo es que esa huaca fue construida como huaca,
pero nunca fue inaugurada. Es decir, si pensaban los hombres de Chimor hacer un edificio, no llegaron a hacerlo. Pero para eso estuvieron como 5 años excavando la Huaca Toledo, para llegar a una conclusión que es objetiva, que muestra un poco la dinámica arquitectónica que tenía el gobierno de Chimor, es decir, el de los Chimú, pero desde el punto de vista, supongamos, de los visitantes, sería irrelevante. Muchas veces el trabajo de identificación, de recuperación, de registro y hasta de conservación en la arqueología resulta en, digamos, situaciones no pensadas, situaciones sorprendentes, situaciones que podríamos decir han implicado mucho esfuerzo y muchos recursos, pero no tiene el impacto turístico que se suele esperar de estas excavaciones. Como ven, el entorno, ya la segunda foto es uno de los palacios. Como ven, el entorno ambiental es un desierto, es arena, es mar. El mar está un poquito más allá, hay playas. Chan Chan fue construida sobre la playa, casi sobre la playa. Pero esas fotos son engañadoras. ¿Saben por qué? Porque el avance urbano sobre Chan Chan es tan intenso que los entornos constructivos, los entornos de construcción moderna, están alrededor del sitio y lo contaminan visualmente. Lo mismo pasa en Pachacamac. O sea que las decisiones urbanísticas, como habilitar lotes para construir viviendas, o las viviendas irregulares en lotes tomados, se dan las dos situaciones, en los dos casos, no previeron que esto iba a afectar al complejo arqueológico. Y es un dilema de nuestro tiempo y la responsabilidad cae no solamente sobre los arqueólogos de los sitios, sino sobre los ministerios. Es responsabilidad del Ministerio de Cultura, que en Perú, en cada región, en cada departamento, en realidad, tiene una dirección desconcentrada de cultura, donde quizá el área más importante es siempre la dirección de arqueología, por la magnitud de lo que tienen que proteger. Avancemos, Alejandro. Bueno, esa es la entrada al sitio que se llamaba Chuli. Lo voy a poner con este nombre porque es el más conocido, pero allá vamos a ver los nombres que han tomado de las fuentes indígenas. Miren, hay una arqueología sin textos y una arqueología con textos. La arqueología sin textos es aquella que no tiene asociada documentación escrita. Chan Chan no tiene documentación escrita y sin embargo los españoles la vieron. Chimor fue uno de los estados, un estado en la costa norte, ha llegado probablemente hasta más allá del valle de Casma, como ya les había dicho, pero fue rival de los incas, un gran rival de los incas. Los incas trataban de someterlos, les costó mucho, después llegaron los españoles y obviamente ese dominio quedó lesionado. Pero ha dado lugar, por ejemplo, a que se propusiera a nivel de hipótesis, que eso hizo que los valles del norte
apoyaran a los españoles, apoyaran a Pizarro en la entrada hasta llegar a Cajamarca. Esa hipótesis luego fue discutida, del mismo modo que respecto a los encomenderos que agarran a los cañaris y los ponen a su servicio y que parecen haber obedecido inmediatamente, según las fuentes, también se interpretó como que estaban en contra de los cusqueños y apoyaron a los españoles. Eso también luego se discutió. Lo concreto es que, entrando a Chan Chan, entramos a lo que en lenguaje castellano podría haber sido, hipótesis, la capital del reino, palabra castellana, de Chimor. ¿Por qué hago énfasis en esto? Muy simple, porque la palabra reino, la palabra señor o señorío, son palabras castellanas que expresan la experiencia feudal de estos invasores. Expresan la experiencia europea. El sistema político que tenía Chimor pudo haber sido bastante parecido al de los incas. Es todavía algo que no está totalmente reconstruido. Y básicamente implica que tenemos que fundarnos en fuentes que son escritas, es arqueología con textos, escritas por hombres que lo hacen sobre el fondo común de su experiencia feudal europea. La arqueología sin textos abarca desde los primeros pobladores de los Andes, los cazadores, que pueden ser los cazadores de Paiján o los cazadores de la Uricocha, hasta el siglo, comienzos del siglo XVI, en el que se produce la invasión. Y quienes escriben, aunque luego llegan a tener conocimiento andino, y han recorrido el país y han visto y ordenan de alguna manera lo que han visto, no deja de estar en ese marco del texto narrado, construido desde la perspectiva española, castellana para la época, porque la palabra español y España como Estado es una expresión actual, contemporánea. Para la época, los castellanos. Avancemos, Alejandro. Bueno, aquí tenemos uno de los corredores de Chan Chan, que es bien conocido, esta obsesión por las aves, por las redes. Nos está hablando acá de otro tipo de experiencia, la de gente que ha vivido junto al mar, que seguramente han sido muy buenos navegantes en caballitos de totora o de balsas, si atendemos a lo que vio la expedición Pizarro cuando viene desde Panamá. Alude también a una cuestión, digamos, intensa para entender este mundo andino. A ver, el mercado, la feria, ¿es todo colonial? Todo lo anterior, lo precolonial, sobre todo para lo que podemos llamar el gran Estado, ¿no? El Tahuantinsuyo, todo es reciprocidad y redistribución. Esa es una discusión. La arqueología lo que constata es que esta gente tenía contacto sobre todo con la gente que vivía cerca del Ecuador y que había muy probablemente trueques a través del mar, y en el caso del sur andino, caravaneos. Es decir, no es solamente lo recíproco y redistributivo, local,
de parentesco, de comunidad o comunitario, sino que hay un manejo de recursos a gran escala. Bueno, esas son discusiones. Pero ¿por qué se las presento? Se las presento porque son hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis sobre Chan Chan? Bueno, que fue una gran ciudad, la hipótesis urbana. Por supuesto, si fue una ciudad, el diseño era muy diferente al que luego instalan los españoles y muy diferente al diseño moderno. Si fue ciudad, tendríamos que aceptar la hipótesis por la concentración de población. ¿Esa población dónde estaba? ¿En el mismo sitio de Chan Chan o estaba en los alrededores? Otra hipótesis. Se trata de un conjunto de palacios, palabra castellana sobre la experiencia europea de dónde vive el rey. Bueno, ¿cuáles son esos palacios? Son, después en otra clase los vamos a ver en detalle, son esas construcciones, esas arquitecturas en tierra. Chan Chan es un fenómeno mundial por esta circunstancia, porque está hecha absolutamente en tierra. Toda la costa ha fabricado edificios en tierra, lo cual plantea muchos problemas de conservación, de más está decir. Ahora bien, ¿han sido palacios realmente? Porque si han sido palacios, bueno, cierta parte de su arquitectura lo explicaría. Porque hay como recintos que parecen haber alojado bienes, probablemente bienes alimentarios, tributos, una acumulación de valor para la época, ¿no? Los Chimor son a partir de 900, parece haberse formado esa sociedad. 900 después de Cristo, después de la era. Bueno, ¿hay alguna otra hipótesis? Sí. La hipótesis de que en realidad Chan Chan es un conjunto de tumbas. Que Chan Chan alojó en realidad el cuerpo del señor, palabra española, y sus mujeres. En los Andes parece haber existido desde muy, muy antiguo el hecho de que el señor es muerto, ya, o ha muerto, y entonces se hace su tumba con su mujer o sus mujeres, su guardia, como en el caso de Zipán, hasta su perro. Eso da lugar a muchas inquietudes, también intensas. Esta gente creía en el más allá. Había un mundo de aquí y un mundo de arriba, un mundo del mar, un mundo de la tierra, un mundo del mar. ¿Por qué se iban todos juntos? ¿Por qué tantas ofrendas, que son ofrendas majestuosas? ¿Por la grandeza del Señor o por la grandeza del propio conjunto de parientes del Señor? ¿Por qué la momia, en el caso de los cusqueños, se sacaba una vez al año y se la paseaba y se le ofrendaba y se la veneraba como si estuviera viva? La señora de Tao, para hablar ya no de esto de los chimú, sino de los moche. La señora de Cao fue una gobernanta. Ella gobernó por los atributos que tiene, parece que sí. Entonces, cuando nos imaginamos la estructura social y las reglas de filiación de las sociedades de la costa norte, eran matrilineales. Era un sistema paralelo, como el que existe actualmente en el altiplano, ¿no? Las niñas son de la filiación de la mamá, los varones son de la filiación del papá. Bueno, son preguntas.
La respuesta a cada una de esas preguntas son hipótesis. Como verán, cuando formulo una hipótesis, lo que estoy haciendo es una afirmación. Pero luego tengo que demostrar científicamente que la afirmación es verdadera, que se confirma. Muchas veces la confirmación tarda la evolución de la investigación, tarda los avances en encontrar más indicios, en ampliar las excavaciones, pero se hace para confirmar lo que se piensa acerca de la información que se recogió. El arqueólogo puede ir muy bien vestido con traje de calle, supónganse de calle trujillana. Lo que importa es el método y las hipótesis que tiene en la cabeza. No lo que nos muestra la fantasía del cine, incluso con las ropas, ¿no? Que si aceptamos esas ropas, el sombrero, las botas y demás, bueno, esa es la imagen del mundo colonial, especialmente del mundo inglés y francés y alemán colonial que perduró, bueno, no solamente en todo el siglo XIX, sino también en el siglo XX, hasta las últimas guerras de liberación nacional. No tenemos que confundirnos, los arqueólogos y arqueólogas son científicos. Trabajamos de eso, de formular hipótesis, excavar para encontrar la información. Es muy diferente a la búsqueda de tesoros. Bueno, uno podría decir que los arqueólogos que han encontrado hallazgos más impresionantes son muy famosos, obviamente. Podría citar a Walter Alba con Cipam, que luego, y otra cosa, la arqueología se vincula mucho al museo, porque en general los vestigios, los bienes quedan almacenados y además estudiados en laboratorio en los museos. Entonces, en el caso de Cipam, no es solamente el sitio, las tumbas reales, sino también el museo, que se llama Tumbas Reales y que está en Lambayeque, que si viajamos, lo vamos a ir a ver como todos los años. Avancemos. A ver. Bueno, fíjense lo que dice él. La arqueología estudia todos los cambios de la vida material creados por la acción humana. Esto es muy importante. Mientras una sociedad está viva, nosotros mismos, mientras estamos vivos, tenemos cosas alrededor nuestro. Esas cosas se suelen llamar cultura material o materialidades. Es un nombre que se ha impuesto en los últimos 10 años. Porque cultura material significaría que hay una cultura material y que hay una cultura ideal o de ideas. Pero es muy difícil separarlo. Cuando yo miro mi virome, es tanto la cosa, como las ideas que están detrás de la cosa. Cómo fue fabricado esto. Por un señor llamado Viró, que lo inventó. Pero también está para qué lo uso. ¿Qué escribo con esto? Una factura, una tesis, un gran libro. Entonces es muy difícil hacer ese corte entre cultura material y cultura de las ideas o cultura simbólica. Pero lo importante es que mientras estamos vivos, los chimú y nosotros, las cosas tienen una vida social. Hay una vida social de las cosas. Las intercambiamos, las regalamos, las fabricamos, se rompen, se destruyen, las tiramos. ¿Qué es lo más valioso para un arqueólogo? Encontrar un basural. Porque cuando uno encuentra un basural,
encuentra la vida social de las cosas y sobre todo encuentra la vida social de los actores. Muy bien. El próximo renglón, yo probablemente inventé algo ahí porque tengo las pantallas superpuestas sobre el texto. Arqueología y cambio. Esto es, todas las hipótesis de los arqueólogos se centran casi siempre en el cambio histórico, en el cambio social, en el cambio material, en el cambio tecnológico, porque eso le permite identificar el antes y el después de lo que encuentran. Arqueología y evolución social. Bueno, no sé si hay historiadores escuchándome o algunos antropólogos escuchándome, pero todos están en contra del concepto de evolución. En primer lugar, el problema de la evolución está dentro del contenido de la arqueología, porque la evolución orgánica es tanto objeto de la paleontología como de la arqueología. Pero es indudable que la arqueología nos sugiere, nos muestra la evolución social. Quien más se ocupó de este tema fue Gordon Childe, el arqueólogo marxista. Evolución social es la sucesión de los cambios. ¿Y cómo medimos si significa progreso o significa no progreso? Y por el control sobre los medios de producción, el control sobre los recursos, la manera técnica en la cual vamos creando nuestro propio medio social. Piensen ustedes lo que es la inteligencia artificial. El que usa en la computadora el Edge ya está en inteligencia artificial, porque ya convirtieron ese explorador en inteligencia artificial. Muy diferente si entran al Google, al Chrome, por ejemplo. Y bueno, ¿y eso qué es? Una visión no progresista del mundo social nos lleva a idealizar el pasado, a tener nostalgia sobre el pasado. Y les voy a decir una cosa. Filosóficamente hablando, esa es la visión platónica. Esa es la visión platónica del mundo. Bueno, ustedes elijan lo que quieran, pero fíjense que no por nada la Iglesia Católica tomó como filósofo inspirador primero a Platón, por las ideas. Y eso fue ampliamente discutido, incluso en el mundo colonial, mientras hacían evangelización y extirpación de idolatrías. Bueno, y finalmente, ¿qué dice ahí? Arqueología y contexto. Es diferente a la placa anterior donde teníamos arqueología sin texto, es decir, arqueología de sociedades previas a la escritura, y arqueología con texto, donde tenemos las fuentes que nos van dando idea y explicación y formulación de hipótesis para lo que recuperamos en las excavaciones. No, este contexto es otra cosa. Poner en contexto algo significa tener en cuenta con qué cosas está asociado. La palabra en realidad viene de la filología. Por ejemplo, si quiero interpretar un párrafo de la Biblia, y bueno, tengo que leer toda la Biblia para encontrar cómo se ubica ese párrafo y qué significa, y poder interpretarlo a la luz de aquello con lo que está asociado. En arqueología pasa algo parecido, pero en términos totalmente materiales. El contexto es todo lo que rodea al sitio arqueológico, ¿no? Y todo lo que él contiene. Por lo tanto, tomar con una pinza un textil es tan importante como levantar con un cucharín los restos de un basural. ¿Por qué? Porque me permite interpretar, me permite entender, me permite hipotetizar. Los huaqueos, obviamente, han dañado fuertemente la arqueología andina y en todas partes.
porque va destruyendo el contexto, va destruyendo las asociaciones, que son el oro del Perú para el arqueólogo. Es difícil armar un rompecabezas solamente con la vida material de las cosas. Avancemos, ¿sale? Bueno, Alejandro ya ha subido al Classroom el plan maestro Chan Chan. Es uno de los planes maestros más conocidos en América Latina. Ya les van a hablar nuestros patrimonialistas en detalle sobre el tratamiento de Chan Chan. ¿Qué es un plan maestro? Un plan maestro es una planificación del tipo de la que hace el arqueólogo cuando investiga y además pide fondos para trabajar, o de la que hace un profesor en su aula. Pero esa planificación contiene no solamente la información que se ha recogido, la documentación del sitio arqueológico en términos arqueológicos, sino también las decisiones que se van a tomar en términos de conservación, atendiendo a esto que dije al comienzo, el derecho que tiene la sociedad, no solamente de conocerlo a través de los libros, por ejemplo, o de las publicaciones científicas, sino también de experimentarlo, visitándolos. Quizá lo más delicado de un plan maestro está ahí, en las decisiones que se toman para que los visitantes puedan ingresar al sitio. Que no solamente entrar y recorrer y mirar, no, hay que planificar cómo entra, por dónde va, qué es lo que va a hacer, si va a entrar solo, si va a entrar acompañado por un guía. Si hoy generalmente en los sitios por cuestiones de preservación, el visitante no entra solo, libero y yendo por donde quiere, porque eso trae predación. No es así, entra guiado o hay personal que va custodiando los accesos y el recorrido que la gente hace. Pero además, el plan maestro tiene que decidir cuánta gente va a entrar, durante cuáles periodos. Tiene que calcular el impacto que los visitantes pueden hacer sobre los vestigios. Ustedes dirán, bueno, no vamos a ir a tirar latas de cerveza que hay adentro. No te creas, no te creas. Pero en realidad el impacto mayor puede ser la erosión al caminar. Piensen que en la costa norte es desierto, el piso es arena. La arena es desagradable, la arena la levanta el viento, y mucho más nuestras zapatillas al caminar. Pero también tienen que, puede existir, es decir, tienen que decidir a qué distancia, por ejemplo, de los frisos se tienen que ubicar. Cuando estemos en Chan Chan, les voy a revelar un secreto. El secreto de Chan Chan. Recuérdenlo. Y si no me lo hacen acordar al final del seminario. Hay un secreto en Chan Chan que lo hace muy particular. En una de las placas anteriores estaba el tema de la clasificación, es decir, hipótesis y clasificación. Bueno, la tarea de laboratorio es la tarea de estudiar, analizar, ver con lupas binoculares, pasar por tomógrafos, pero también clasificar. Clasificar es crear clases de restos. Por ejemplo, clases de cerámicas, pónganle pintadas, no pintadas, engobadas, no engobadas, bruñidas, no bruñidas. Lo hago muy simple. Pero empieza desde esto que les voy a leer ahora mismo. Fíjense, dice, complejo arqueológico
complejo arqueológico de Caral, zona arqueológica de Caral, complejo arqueológico del Brujo, complejo arqueológico de Sicán, sitio arqueológico Huaca Rayada, sitio arqueológico de Cuelap, sitio arqueológico de Chavín, complejo arqueológico también de Chanchán. Ahí hay una clasificación. ¿Por qué unos son complejos? ¿Por qué otros son zonas? ¿Y por qué otros son sitios? Por las decisiones que han tomado, sobre la base de la información que tienen. En los complejos puede haber agregados de sitios o la magnitud geográfica del sitio arqueológico, por ejemplo en Caral, es tan grande que requiere entender el sitio por sus secciones. El concepto de zona viene del ambiente, eso que han visto con Flavio Rivero. La zona está desagregada, clasificada por el tipo de ambiente y de relieve. Por eso se habla de la costa norte, arqueología de la costa norte, arqueología de ceja de la selva, como es escuela, ¿no? Es decir, que las clases, tanto a nivel de sitio arqueológico como a nivel de los objetos que aparecen dentro de ellos, tienen cierta ambigüedad que proviene de la aplicación de criterios distintos. Entonces, tengamos en cuenta esta cuestión, vamos a encontrar diferencias en la bibliografía, en la denominación de las cosas. Y eso es también parte de la investigación. Y si ustedes quieren también, es parte de las mismas hipótesis que aplican los arqueólogos. El plan maestro tiene varias sobre Chan Chan. Les aconsejo que lo lean para saber qué es un plan maestro. También a veces se lo llama plan director. Siempre es una planificación estatal, que en este caso lo ha hecho la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, donde está el sitio, ¿no? Pero, digamos, el armado del plan maestro o plan director, el que conduce las acciones, generalmente por una década o más, es una acción estatal. Porque quien es el máximo responsable patrimonial es el Estado, ¿no? Es el Estado. Avancemos. Ahí te estamos viendo la placa Chan Chan. Sí, es como una imagen final, me parece que has dejado ahí para... Sí, fíjense. Yo también voy clasificando las cosas a medida que hablo. Antes hablé de pantallas, porque les puse texto, imagen y texto. Esta última es una placa, porque he colocado, digamos, en todo el espacio gráfico una sola imagen, que representa una red. Y acuérdense, ahí hay un secreto que alguna vez les contaré. Avanzale. Ahí finaliza la presentación. Pasamos a la placa de Google Earth. Muy bien. Hoy no habla nadie, nadie comenta, nadie nos dice nada. Bueno, fíjense. Aquí la Jesús, por aquí en Chile. Estamos tan Estaba atentos a tu... preguntando dónde estabas. ¿Dónde estabas, niña? Bueno, Estoy aquí escuchándote. miren, Muy esa es una atenta. imagen que la tomé, obviamente, del Google Earth. Si ustedes nunca lo manejaron, supongo que sí, porque se usa mucho también como GPS
o se consulta para ver dónde uno va a viajar, y después también se usa científicamente, ¿no? Porque son fotografías satelitales. Bueno, yo tomé esa imagen del Google Earth, me fui a donde está Chan Chan, que está ahí señalado, es el puntito rojo, para que vieran el emplazamiento. Está muy cerca de la ciudad de Trujillo, es una zona marítima. También son famosos allí la gente de Huanchaco, con los caballitos de Totora. Vemos una superficie plana, que se acuerdan que en el sistema de pisos se lo llamaba la chala. Desde el punto, si queremos mezclar el relieve con la temperatura ambiente, sería una yunga cálida, marítima. La palabra yunga está más difundida entre la gente, se la usa más. Es la tierra cálida. Bueno, es una tierra cálida, una tierra bien cálida, aunque Trujillo se la considera una ciudad excepcional, porque para ella la primavera es eterna. Es tan hermoso el clima, tan hermosa la temperatura, que es la ciudad de la eterna primavera. ¿No es precioso? Sí. Bueno, allí está Chan Chan. Está marcado por nosotros por la magnitud del sitio, pero en realidad toda esa zona marcada en amarillo, que nos da bien el contraste de la costa y las playas con las montañas, que le sirven de marco, está llena de sitios arqueológicos, desde los cazadores del final del Pleistoceno y comienzos del Holoceno, de la gente de Paiján, hasta los tiempos coloniales y republicanos. Es, ¿cómo les puedo decir?, el paraíso de Mahoma para un arqueólogo o una arqueóloga. Y por eso hemos ido ahí. Hemos tenido el privilegio, gracias al Joaquín B. González, al Instituto y el Centro de Investigaciones Precolombinas, de poder llegar a esos escenarios. Pasemos a la última placa, Ale. ¿Quieres mostrar la de los sitios antes, Ana? La lista de los sitios, sí. Muy bien. Estoy tan contenta que se me fue la tos. Es verdad. Miren, córrelo, porque tiene 2 páginas. ¿Saben qué son? Los sitios que se pueden visitar en todo el Perú. Ahí está la lista de sitios más importantes. Después hay muchísimos otros que están en trabajo de estudio. Fíjense la cantidad. ¿Ven por qué es el paraíso de Mahoma para un arqueólogo? Uno podría decir, ¿cuáles son los más impresionantes? Bueno, cada uno tiene sus propias impresiones, ¿no es cierto? A mí el que me impresionó siempre mucho, mucho, mucho fue Chavín de Huántar, en Ancash. Chavín de Huántar me sacudió. Es como que toda la teología formativa está en Chavín de Huántar. Pero puede ser que a vos te guste Machu Picchu, o Puela, o que Caral, o Ventarrón. En Ventarrón todavía creo que no se visita. Zipán se visita el museo, y en la misma localidad, que es un pueblecito chiquitito, hay un museo de sitio. Entonces hay una diferencia. Ahí tenemos museo general, ubicado casi siempre en la ciudad más grande, cercana, y museo de sitio, que es el museo que se construye un museo y se colocan todos los objetos que salen de las excavaciones en ese museo. Por ejemplo, lo vamos a ver en la Huaca de la Luna, el sitio Moche por excelencia, que tiene un gran, maravilloso, divino museo. Y lo vamos a ver en la Huaca del Brujo,
que tiene también un museo precioso. En esos museos han intervenido curadores peruanos, en algún caso nos han asistido curadores ingleses. Siempre hay que fijarse en la nómina para darse cuenta cómo fue encarado el tratamiento museológico. En arqueología igual, hasta la década de 1980 eran comunes las misiones extranjeras, generalmente norteamericanas o incluso japonesas, en Perú. Pero actualmente son los propios arqueólogos peruanos los que hacen las investigaciones. Y si viene un extranjero, tiene que tener un asociado, le llaman tutor peruano, que va controlando las intervenciones que hace el investigador extranjero. Bueno, Perú ha maravillado tanto el mundo andino, a los europeos, a los norteamericanos, a los canadienses, a los japoneses, vuelvo a repetir, a los argentinos. Aunque tenemos una porción del mundo andino, que es uno de los grandes centros arqueológicos del mundo. Y ahora Alejandro les va a explicar qué es lo que van a hacer como tarea de aplicación. Muy bien. Entonces, como tarea de aplicación, como dijo Ana, para que puedan realizar y subir al Classroom para el próximo encuentro, es la siguiente. Vamos a compartir un ejemplo parecido al que mostró Ana hace un ratito, de una placa donde ustedes pueden observar un particular recorte visual del sitio de Chan Chan. Constituye una placa porque condensa una mirada acerca del sitio. Y esa mirada que condensa la elige aquel que pone el ojo, ¿no? En este caso, el que sacó la persona que sacó la fotografía, pero yo también podría intervenir una imagen de un repositorio digital. Por ejemplo, en Internet, yo puedo buscar aquel sitio que ustedes elijan de ese listado que les mostramos recién, que también tienen subido al Classroom y también lo hemos enviado en la carpeta por correo. De ese listado, ustedes elegirán un sitio, el que más les llame la atención, el que más les interpele, por la razón que sea. Y a partir de ese sitio y de búsqueda en ese repositorio, o en el caso de las personas que quizás han tenido la posibilidad de viajar y han sacado fotografías, construir una placa, ¿sí?, con una imagen que presente un recorte particular, que ustedes después podrán compartir con nosotros por qué la han elegido y de qué manera han decidido presentar esa placa. Esa imagen la subirán al Classroom, como hacemos habitualmente. Aquellas personas que no están en el Classroom la podrán enviar por correo. ¿Lo expliqué bien, Ana? Perfecto. Muy bien. Les daríamos el tutorial para que lo armen. Seguramente muchos de ustedes lo saben hacer, pero siempre hay una persona que no sabe, y entonces hay que atenderla especialmente. Les voy a contar algunas cosas, algunos problemas que separé acá, que tienen que ver con la necesidad de formular hipótesis. Por ejemplo, una que ya fue planteada por John Rowe, ¿no?, en rigor. ¿Qué papel tenía la élite cusqueña en el Tahuantinsuyo? Una pregunta que va a merecer hipótesis. Por ejemplo, ¿es correcto aplicarla? Esa es de data, ¿no es cierto? Tenemos que conseguir data sobre los cusqueños. Pero cuando me pregunto, ¿es correcta la palabra etnohistoria? La aceptamos, ¿no es cierto? Es de uso. En lo personal yo creo que sí, yo no la modificaría. Pero la cuestión es que ahí también hubo una discusión. Porque la palabra etnohistoria también la creó Luis Valcárcel. Después la usó John Murra.
y los que siguieron. Pero los que siguieron empezaron a criticar la palabra etnohistoria. ¿Saben por qué? Porque conducía a una relación especial entre historiadores y antropólogos, o entre historiadores y arqueólogos. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la historia se volvió antropología. Y eso hizo también que, ustedes saben que los antropólogos son un poco presentistas, son un poco reacios a la historia de las cosas. Pero sin embargo, cuando uno estudia la historia clásica de la antropología, sabe que hubo un señor, Ivan Pritchard, que ya alertó que él lo alertó para el funcionalismo, que esa construcción ahistórica de los antropólogos era falsa. Y después vino el estructuralismo, y el estructuralismo de Lévi-Strauss también, ¡choc!, fuera la historia. Bueno, ahora estamos volviendo a la historia. Les aviso desde ya que hay un retorno a la historia. Bueno, una crítica fue esa. La historia invadida por la antropología, con los conceptos de la antropología. Se propuso en algún momento antropología histórica, pero en el caso del Perú no tuvo éxito esa denominación. En el caso de Bolivia tampoco tuvo éxito. Entonces, ahí tenemos un problema para discutir, pero es de orden epistemológico, no de tipo histórico. ¿Quién fue la élite cusqueña o qué papel tenía la élite cusqueña? Uno puede responder, eran unos estatales invasores, eran unos estatales redistributivos. Bueno, las contestaciones son... Antes yo también le formulé, por ejemplo, otra pregunta, otra discusión. Todo era el ailiu. El mundo andino, todo era el ailiu, todo eran esas relaciones tan idealizadas de reciprocidad. No había comercio, por ejemplo, o el comercio es el trauma de la conquista. Generalmente siempre se presentan como dos traumas. Uno, entrar a una sociedad de propiedad individual de la tierra, y otra con comercio, y otra la religión. Entonces, para esta cuestión, no tenían contactos a larga distancia, no se forjaban, incluso con la élite cusqueña, no se forjaban relaciones tributarias, porque donde hay Estado, chicos, hay tributo, donde hay Estado hay impuesto, Estamos en una época en que también hay líneas de pensamiento que exaltan el Estado, pero el Estado siempre es un extractor de tributo, y el Tahuantinsuyo no fue menos que eso. Otra cuestión que había marcado, el Tahuantinsuyo fue tan justo y socialista. No sabemos, pero sí sabemos que hubo algo así como en el siglo XVIII rebeliones nacionalistas incaicas. Pongan la de Juan Santos Atahualpa, en la zona de Ceja de Selva, la de Tupac Amaru, la de Pumacahua. Tenemos un montón de rebeliones. Eso que fue un resurgimiento nacional incaico. La respuesta serían hipótesis. Recuerden que las hipótesis hay que demostrarlas, hay que confirmarlas. Yo así entresacando lo que me parecía que podía interesarles. La encomienda. Ahí aparecen un montón de palabras que también están siendo repensadas. Los llanas, ¿eran esclavos? ¿Eran esclavos los llanas? ¿Había esclavitud en el mundo? Esto ya lo contesta la etnohistoria, ¿no? Obviamente, había esclavos.
Había especialistas, había artesanos especialistas. El mito del Incarri fue realmente una respuesta al mundo colonial, un grito de desesperación. Es esto, ustedes saben qué es el Incarri. Es la creencia que alguna vez las partes de Atahualpa se van a juntar, el cuerpo se va a juntar y va a liberar al mundo andino de la opresión colonial y republicana, que sigue siendo colonial, obviamente. El mundo andino fue fundamentalmente un mundo campesino, con una ecología de pisos, de alturas. El Ailio estaba tan cerrado, era tan vuelto hacia sí mismo. Y después el impacto de las religiones, porque acá se tomó una decisión, el poder imperial español tomó una decisión muy drástica. Primero, que los tipos tomaron para sí el patronazgo, el real patronato, es decir, el control de la actividad religiosa de todos los religiosos y las órdenes. Y además tomó la decisión, eso fue durante el virreinato de Toledo, de extirpar las idolatrías, es decir, de aplicar la Inquisición. Bueno, ese fue un trauma profundo. Logró eliminar las creencias anteriores o hubo una simulación. Recuerden que cuando hablamos de esto, ha muerto gente, porque se trataba de encontrar a los maestros curanderos y matarlos, para que desaparecieran porque los consideraban como demonios. Ya vamos a ver el manuscrito de Guaro Chirí, que es un manuscrito impresionante, que hizo la traducción Arguedas. En el mundo científico todo se discute, chicos. Entonces, como todo se discute, bueno, le discutieron la traducción. Pero por lo menos hay una traducción de los manuscritos de Guaro Chirí, que es donde se aplicó con más severidad la extirpación de las idolatrías. Quizá las obras más interesantes sobre eso las hacen dos franceses, ¿no? Dubiols y Bachtel. Son los que han dado un panorama de las religiones andinas con más atractivo. Bueno, en definitiva, esta clase es una introducción, pero no solo a la arqueología, es una introducción a esta cuestión que a veces nos cuesta enseñarla a los estudiantes de las carreras de historia o de antropología. La formulación de hipótesis, la necesidad de su confirmación, las clases que creamos, las clasificaciones que tienen a veces ambigüedad u oscilación de nombres, y por eso nos cuesta leer los textos. Y es también una introducción a que empiecen a fabricar sus placas para aquellos que son profesores y dan clases. ¿No es maravilloso? Bueno. No sé si ahora Sil va a querer comentar, porque había dicho que estaba esperando, no quería interrumpir, pero tenía algo para comentar, no sé. Sí, ¿No lo comentó? A ver si está por ahí, pobre, justo por ahí la agarré. Y Jesús también, ahí que puso la manito, me acuerdo que iba a decir algo. O no, ya que levantó la mano Mario, le damos la palabra a él entonces, ya está. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, era simplemente para hacer un comentario sobre la primera parte de lo que habló Ana. Dos experiencias personales que tuve, por ejemplo, sobre la conservación de los sitios. Fui a Machu Picchu hace como 30 años o más, tal vez, y era llegar y pasar por todos lados, subirse a la Intihuatana para sacarse una foto, una cosa, una locura, pensado hoy. La ¿Pero por qué segunda ahora no funciona? Todo el tiempo. Ahí La te segunda vez- escuchamos. Te silencio, Sil. Se te abrió el micrófono. Ahí te lo cierro. Después, si querés, lo abrís. La segunda vez que fui, hace unos 10 años, ya estaban esos lugares cercados por unas sogas y uno se acercaba, pero nada más.
Hace un mes fui por tercera vez y ya directamente había senderos por donde había que transitar y muchos lugares como la Intihuatana o el Templo del Cóndor tenían horarios de entrada. Se podía entrar un ratito a la mañana o un ratito a la tarde. No era libre el acceso y aparte estaba muy controlado para no desviarse de los senderos y todo. Así que bueno, pude ver la evolución del cuidado de los sitios a través de los años. Y otra cosa cortita para darle lugar a otro que le quería comentar es sobre el huaqueo. En una oportunidad en Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, fuimos al Museo del Hombre, un museo muy chiquito que hay en Antofagasta, que tiene dos momias incas muy lindas. Nos comentaba una de las cuidadoras que cuando era chica, cuando era niña, hace muchos años, iban a huaquear a la sierra. Le llamaban, iban a buscar riquezas. Y lo hacían en Semana Santa, porque en Semana Santa se cubren los santos en la iglesia. Entonces los santos no los podían ver. Ellos lo consideraban como algo que no estaba bien, que iba contra la religión, pero bueno, iban a las sierras en Semana Santa, mientras los santos estaban tapados, a buscar riqueza, a buscar oro enterrado. Bueno, ese era el comentario que les quería hacer. Muy bueno. Muy bueno, muy interesante. Sobre eso, Muy Ana, bien. aprovecho para preguntarte, el sitio de Chan Chan, también ha habido una polémica porque se ha hecho una reconstrucción posterior como para proteger la estructura original, ¿no? Tengo entendido. Y eso, Bueno, hay has todo un revelado debate. el secreto, has revelado el secreto. ¡No! Sí, claro. Los muros, todo, está, el original, está dentro. Perdón. Ha Bueno, sido descubierto. Lo que pasa que explicado in situ es más no, listo, entonces ya está, no digamos más nada, no digamos más nada, yo Ya borro está, esto de la ya está, ya grabación. está, ya está, ya está. Yo le voy a buscar otra sorpresa, otro secreto de otro sitio. Claro, se decidió porque las arquitecturas en tierra se destruyen con mucha facilidad. Vos ahí tenés la erosión producida por el viento marino, por la sal marina y también por la percolación del agua que subyace, porque el agua del mar, digamos, penetra en la playa. Cualquiera tiene la experiencia de que hace un pocito en la playa y abajo está húmedo. Es porque el agua percola y llega, y está en la base de la estructura, de toda la estructura del sitio de Chan Chan. Decidieron, hará de esto, a ver, menos de 10 años, recubrir todas las estructuras con un polímero, que es lo que vos ves. Sobre todo, eso fue hecho en el Churi, no en todo. Bueno, la discusión. Los conservadores dicen, bueno, no hay otra solución. Se lo deja, porque si no antes eso está en Pachacamac, sobre el muro, que queda la mitad del muro, ponele, colocan un desagregado de piedritas y como una especie de mortero fino, que no toca la pared, no la invade, pero evita la destrucción por el viento, que empiece a perder altura por el viento. Bueno, eso en Chan Chan no podía ser, no daba resultado, tomaron esa decisión. Para los conservadores, además, imagínate vos que eso es patrimonio de la humanidad, fue aprobado todo el proyecto del plan maestro, fue aprobado, porque es una unidad ejecutora. En este caso, el sitio de Chan Chan o complejo Chan Chan es una unidad ejecutora. O sea que ahí el Estado pone muchos fondos porque tiene el problema de los techados, el sistema protector, ya lo vamos a ver en real todo eso. Pero claro, la pregunta del millón, hecha por historiadores y antropólogos, obviamente, es, bueno, pero ¿estoy viendo algo verdadero o estoy viendo una falsificación? Les digo, yo misma me lo pregunté el primer día, el primer año en febrero, cuando se inauguró eso, que lo vi. Claro, parecía demasiado vívido, como vivificado, una cosa.
Pero no, el tiempo y los factores ambientales hacen lo mismo sobre la cubierta. La cubierta hoy es como era el muro desnudo, ¿no? Además hay un gran trabajo de los conservadores de la DDC porque está hecho fiel absolutamente. Pero la pregunta sigue, ¿qué estoy viendo? ¿Es necesario para preservar, de alguna manera falsificar? Bueno, son las preguntas que se hacen los expertos que discuten el tema. Por ejemplo, para el Pero caso fue discutido, sí, fue discutido. de la cueva de Altamira, por ejemplo, que querían hacer toda una reconstrucción de la cueva para el turismo, separada de la cueva original, eso ya, digamos, o en el mismo, claro, en el caso andino, que también se han, creo que ya esto se hacía a principios del siglo XX, si no me equivoco, ya no es tan común, pero se reconstruían digamos, los restos para formar la estructura original como se suponía que era, digamos. Bueno, eso es otra Otra cosa, cosa ¿no? eso, claro. Esa es otra intervención que se ve en Machu Picchu. Es decir, tengo el muro en la mitad de su desarrollo, es lo que ha quedado. En el caso de Machu Picchu, bajo la selva, así la encuentra Highland Bingham, entonces es toda la vegetación la que trabaja sobre los muros, por más que son paredes duras, ¿no es cierto? Son de roca. Se va comiendo la vegetación y sobre todo bueno, el mundo de hongos y bacterias que acompaña a la vegetación viviente, se la va comiendo. Entonces, ¿qué hicieron? Completaron los muros y completaron los techos, pensando cómo podrían haber sido. Eso es una hipótesis. Es una hipótesis. Y ahí también hay discusiones, que ahora ya se apagaron, pero que hubo discusiones. A ver, sobre todo cuando fue en Tiahuanaco. Tiahuanaco también tiene reconstrucciones. Completan los muros, las figuras. Pero el Acapana ya no. El Acapana fue excavado y dejado tal cual aparecía en la excavación. El criterio es no intervenir con técnicas modernas completando el bien arqueológico. Pero surge también un interrogante. A ver, yo que lo visito, que quiero verlo, que quiero entender ese mundo, incluso ser un arquitecto que quiero entender la arquitectura incaica. Claro, la excavación es menos entendible para el no experto que la reconstrucción. Igual fue un ciclo de ideas sobre qué hacer en los sitios, de los cuales los mexicanos fueron los vanguardistas, digamos. En México prácticamente todo lo que ves está reconstruido, porque fue un ciclo. Después se decidió que no, que había que dejarlo tal cual aparece en la excavación, que es lo que se está aplicando en los sitios Moche, también bajo la administración de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Son criterios. Lo mismo pasa en las otras disciplinas, porque ya hoy la conservación es una disciplina aparte, igual que la museología, ¿no? Pero digamos, los métodos que empleo hoy como arqueóloga puede que dentro de 30 años sean vistos como malas intervenciones. Así como nosotros vemos como malas intervenciones las que hacían nuestros profesores, que no trabajaban a la Leroy Gourand con el cucharín y el pincel, sino que excavaban a pala. De todas maneras, en la arqueología peruana, ojo, por los volúmenes, suelen emplear unas máquinas pequeñas que maneja un obrero. Por eso el obrero que trabaja ahí tiene que ser un obrero muy entrenado, capacitado en todo esto que hemos estado hablando. Se lo capacita en cuestiones que son antropológicas, históricas, arqueológicas, geológicas y ambientales. Y a los guías ni les digo. En realidad todo eso está muy cuidado y está muy bien hecho, ¿no? Con los métodos de hoy, que no son los de hace 40 años y no son los que serán dentro de 40 años. Hoy está incipiente la arqueometría, pero la arqueometría va a llevar a hacer prospecciones eléctricas que te van a decir, te van a dar una imagen de lo que está enterrado sin que hagas excavación.
Ese sería el ideal, el horizonte metodológico al que se aspira hoy. Todavía no se logró completamente. Bueno, ahora sí, no sé, Sil, si querés ofrecernos tu aporte. Sí, Eso. gracias. Gracias, perdón, pero no estoy en mi casa ni con mis cosas. Problemas técnicos. Bueno, lo que quería comentar era que dos cosas eran. Una de cuando comentó la doctora Riquietti el tema de la filosofía, ¿no? Que me toca de cerca por ser filósofa, pensar que la filosofía es platónica o ideológica es más o menos como pensar lo que dijo del arqueólogo, ¿no? Que es un Indiana Jones, digámoslo así, porque entonces nos olvidaríamos de la filosofía práctica, de la filosofía de la vida cotidiana, de la liberación, que es la con la que yo trabajo, que tiene que ver con esto de estar más en el campo, ¿no? Y hablando del campo, me llamaba la atención cuando decía la doctora también esto de el tema de los objetos o el tema de las ideas. Yo trabajo especialmente un filósofo que es filósofo, siempre lo nombran como antropólogo y es un error, porque él era filósofo, pero hacía trabajos de campo, cuando era incipiente la antropología, me refiero a Rodolfo Kusch, que es argentino, que bueno, él habla justamente de esto, ¿no? Habla de que los occidentalizados tenemos un pensamiento de objetos, tiene que ver con esto del patio de los objetos, le llama él, con esto de un mundo de objetos, y en cambio el mundo indígena, porque él estudió el andino, justamente, pero desde Bolivia, ¿no? Hasta Bolivia llegó él, la zona norte de Argentina y Bolivia, es un mundo de acontecimientos, no de ideas, de acontecimientos. Y esa diferencia entre objetos y acontecimientos, o comprender o entrar en esa diferencia o en esas dos formas de pensar y de ver y de actuar, nos ayuda mucho a comprender el mundo indígena a los que estamos occidentalizados, ¿no? Eso era. Gracias, Alejandro y Ana. Bueno, respecto a esto, en realidad no hablé de la filosofía, sino digamos, del acceso o la impregnación de platonismo dentro de la iglesia evangelizadora fuera de Europa, ¿no? Y después, sí, justamente lo de Kusch es muy interesante porque el contraste entre acontecimiento y objeto es uno de los puntos, a ver, no me quiero meter en filosofía, pero sí del pensamiento de la inculturación. Ahora entrando al plano de la cuestión de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando ellos actualmente están hablando de inculturación, lo que quieren decir es que el cristianismo, básicamente consolidado en Europa Central, llevado a los otros continentes, no logra captar esta, digamos, esta complementación del mundo, como puede ser el acontecimiento y el objeto. Porque no son solamente las culturas andinas las que hacen esa, no quiero decir diferencia, ni confrontación, simplemente son como dos cosas que están ahí en el mundo flotando, por así decir. Digamos, este tránsito de lo que era transculturación o aculturación, endoculturación a inculturación, es lo que están discutiendo justamente los filósofos latinoamericanos actualmente, ¿no? Me parece que la cabeza en ese aspecto es Dussel, que ha tenido una influencia importante, ¿no? Pero claro, cuando nosotros vemos estas sociedades o las culturas, no las podemos simplemente contemplar, sino tenemos que ver de qué modo, digamos, la penetración sistemática, la acción sistemática de evangelización ha producido tensiones que todavía hoy se viven. Desde el llamado sincretismo, o sea, la síntesis de los dos mundos
ideológicos o imaginarios, que podemos llamar religiosos, hasta la clandestinidad, en las prácticas de la clandestinidad. A ver, yo no conozco, he conocido un solo chamán que murió hace 2 meses, una persona extraordinaria, ¿no? Ombayek. Pero en el caso de la Amazonía, que he tenido ocasión de ver algunos, porque estábamos tratando no de hacer una gran investigación, sino de, en uno de los libros sobre Amazonía, colocar algo del chamanismo. Y bueno, claro, uno cuando son chamanes urbanos, porque el chamán de comunidad, digamos, en el campo, en el área rural, es otra cosa. Pero el urbano tiene, digamos, eso que nosotros llamamos sincretismo, donde están las imágenes cristianas, los santos, o San Jorge con el dragón, o Santiago, que parece haber concebido para las conquistas guerreras, el Sagrado Corazón, menos la Virgen no aparece prácticamente nunca, junto con lo que hace en términos de cura o de, qué sé yo, de maleficio o de, están las dos acciones, de cura y de maleficio. Es en el fondo una escenificación para hacer una transición entre lo clandestino y lo aceptado oficialmente. Porque es bastante difícil, uno no lo ha experimentado, no lo ha vivido, pero es muy difícil tener un tipo de creencia y tener que mostrar otra. Ahí se disocia la parte subjetiva del creyente, de lo que sea, ¿no? No digamos del que hace de sacerdote o de maestro curandero, sino la fragmentación subjetiva entre las tensiones de dos creencias muy diferentes, que además no se han comprendido completamente entre sí. Porque en realidad el proceso evangelizador era de extracción, es decir, cambiar una ideología por otra. Así que imaginemos lo difícil que debió ser transitar ese periodo histórico, ¿no? Puede que nosotros estemos ya más acostumbrados. Y además, Occidente digamos, se ha encaminado al nihilismo. Eso, sí, ahí me meto un poco en filosofía, pero perdón. El nihilismo como una experiencia trágica de la vida, porque estaría sustentada en la nada. Y esa es nuestra forma un poco de ver el mundo, ¿no? No la mía, sino, digamos, la sociedad occidental se ve así. El otro día leí un trabajo en el que el comentarista, sobre esta cuestión de la noción de la tragedia de Nietzsche, que bueno, después, uno diría, si hoy uno escribe un libro como escribió, qué sé yo, Nietzsche, diría, no te lo aceptan ni en la editorial, lo presentas y no te lo aceptan. Pero bueno, impactó. Y el siglo XX va mostrando cómo lo que él decía. Nietzsche decía, bueno, yo me estoy anticipando al pensamiento del futuro. Europa pensará así, como yo lo estoy desarrollando ahora, pero luego, en el futuro. Y de alguna manera hemos transitado ese camino, ¿no? La realidad fundamentada en la nada, ¿no? El ser y la nada. Bueno, hay que vivir y andar por la vida sosteniendo la nada, ¿no? Que eso de alguna manera es también el principio de la ciencia. La ciencia va a haber objetos, va a haber restos de objetos, va a haber la huella, supónganse, de un arpón de lobo marino deshecho o apenas la huella de que existió. Entonces nuestro pensamiento va a los objetos, va a las huellas de lo que ha quedado. El acontecimiento es prácticamente inasible en una arqueología sin textos que iluminen sobre la cuestión. Muy interesante el aporte, Silvia, muy interesante. Bueno, muchas gracias también, le agradezco a Silvia porque estos
estas miradas interdisciplinarias, la verdad que aportan unos debates que son muy interesantes. Leo primero agregó algunas acotaciones, sí, las leo si te parece, al debate. Ella toma el concepto de Kush de fagocitación, para lo que estabas comentando vos sobre esta cuestión entre la magia y la religión, ¿no? Eh, o sea, quiero decir, puse palabras mías, perdón, no habías dicho eso. Yo, cuando vos explicabas eso en mi cabeza estaba la distinción que hacía Durkheim entre magia y religión. Y no sé por qué lo dije, pero no era lo que habías dicho vos, perdón. Lo que había dicho vos era la idea de la magia, mantener una creencia que no es la dominante, ¿no? En la clandestinidad. Ella aporta la cuestión de la fagocitación, que no siempre se disocia, a veces se asimila. Y sobre Nietzsche, la cuestión de qué traducción de Nietzsche leemos, ella hace esa acotación de importante tener en cuenta esta cuestión. Después no quiero dejar de mencionar que hay un aporte también de Demián, que él comenta que esto que contabas del debate entre si hay que reconstruir el sitio o hay que mantenerlo como está, también se da en arquitectura, ¿no? Plantea también un debate en torno a qué posición tomar frente a las agujas de la Catedral de La Plata, por ejemplo. No sé si hay algo más que desarrollar, Demiana, ahí al respecto que quieras hacer. No, solamente era un comentario, como decir, bueno, en otras disciplinas, un poco más Claro. bueno, contemporáneo, como fue esa restauración de La Plata, que fue un poco polémico también, que bueno, se dan esas mismas, y que vienen como de larga data. Perfecto. Y después tengo algunos aportes de Jesús. Ella primero comenta el tema de la erosión del viento, del agua, las arenas en relación a la conservación. Claro que entiende que los sitios arqueológicos son objetos de interacción permanente, están en interacción, en cambio. Luego hacer otros comentarios. No sé, Jesús, si querés vos ordenar estas ideas, hacer uso del micrófono y... Sí, buen día. Mira, lo que pasa es que a mí me toca fuerte esto de la arqueología, porque donde yo vivo es un sitio, digamos, prioritario de arqueología, en el sentido de que está todo encima, ¿no? Bueno, es cierto, en el archipiélago de Humboldt, y todo el tiempo que estamos interactuando con este territorio o maritorio, como bien le decimos ahora, encontrar un cachivache, le digo yo, ¿no? Porque puede ser desde una punta de flecha, un proyectil, o incluso, no sé si Ana pudo escuchar alguna intervención hace varias semanas atrás, de que yo también tengo un secreto, yo también tengo una sorpresa, Ana, para ti. Que a lo mejor cuando ya tengas posibilidad de conversarlo con otras personas. Esta es una noticia para nosotros, bueno, para ustedes, ¿no? Aquí en donde yo vivo, el papá de un muy amigo hizo un descubrimiento de una ocarina, tiene un tamaño como será 10 o 15 centímetros de alto, humanoide, con cabeza alargada, que a mí me hizo mucho sentido cuando empezamos ahora a estudiar esto. Me hacía sentido porque de repente me surgen sentimientos de pensar. Jesús, perdón que te interrumpa. Sabes que por momentos se te pierde mucho la voz, se escucha muy, muy, muy bajito. Por momentos se escucha mejor. No sé si es el lugar donde tenés el micrófono en relación a la boca. ¿Puede ser allí? Ahí mejor, sí, sí, mejor. Estupendo. Entonces me ocurren estos atrevimientos de pensamiento de que a lo mejor estas grandes culturas de las que estamos estudiando hoy están tan alejadas geográficamente de donde yo vivo. Se me hace sentido de que estos transhumantes actualmente, culturas nómades antiguamente, llegaran hasta aquí, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto, bueno, ahora mismo cuando encontraba la Huaca, que era como un cerrito, me emocionaba muy, muy profundamente, porque viendo eso yo podría asimilar que aquí hay huacas escondidas, pero aquí no hay esa cultura, ¿no? Entonces, o no se sabe que es exactamente ese tipo de culturas las que habitaban aquí, ¿no? Entonces, pasa que la intervención misma de la naturaleza
naturaleza, en el sentido del viento, del agua y la arena, que es donde yo vivo, son parte esencial de la conservación de los sitios, de los objetos de conservación, ¿no? Digamos, en este caso, nosotros aquí no tenemos todavía un museo que se haga cargo de los hallazgos que han surgido aquí en este territorio. Sí existe un museo, digamos, particular de una persona de alta alcurnia, como quien dice. Inclusive, dos museos de una sola persona con muchos recursos. Pero en el sentido de que, en la discusión de que conservamos y de qué tipo conservamos, si podemos intervenir mayormente el objeto de conservación para lograr esta conservación en el tiempo, durante el tiempo, a mí me parece que es contradictorio, ¿no? Porque asimismo la naturaleza es quien interviene constantemente con estos objetos, ¿no? ¿Qué queremos conservar? Sin esta aplicación constante o intervención constante de esta naturaleza con estos objetos, es difícil pensar cómo van a llegar a 100 años más, ¿no? Porque ya no van a hacer lo mismo. Si dejan de interactuar con su entorno, que es el viento, el agua, el aire, a lo mejor no las personas, ¿no? A lo mejor en ese sentido claramente hay que dibujar un modo de nosotros intervenir con el objeto, pero no de la naturaleza en sí, ¿no? Eso, era como aclarar que aquí desde el desierto el viento, la arena y el agua son vida, son parte de lo que queremos conservar, ¿no? Tenemos dunas activas, dunas vivas que se llaman, que cuando le pasas el camino encima, la duna vuelve a tapar el camino, ¿no? Entonces eso a mí me hace mucho sentido con un muro de barro o con una huaca. Eso, esa era mi intervención. Y muchas gracias a todos, está muy linda la retorna, ¿no? de la conversa. Hay un tema, digamos, todos esos procesos se llaman transformación de sitio y se da desde un basural, digamos, un área de basural, un hábitat humano con una escala de tecnología, digamos, sumaria, como puede ser la ocupación de una cueva, un alero, o un sitio al aire libre, donde uno encuentra puntas de proyectil, bolas de boleadora al aire, como también en estos sitios en los que yo me centré, porque es lo que vamos a ver. La transformación de sitio es inevitable, es verdad, pero ¿en qué consiste la conservación? La conservación consiste en identificar los factores destructores y pararlos. Por eso en realidad las intervenciones están, digamos, a la par, conservadores y, por ejemplo, arquitectos, o físicos, o ingenieros. La conservación en realidad procura no intervenir, sino actuar sobre los factores destructores. Aunque, por supuesto, esos factores destructores, como son ambientales, van a actuar siempre. Otros no, otros son de tipo urbanístico, de tipo de tránsito. Chan Chan está cortada por la ruta panamericana, porque cuando se hizo la ruta panamericana, como muy bien explicó antes el compañero, no existían estos criterios de cuidado, digamos, patrimonial, como él vio, evolucionaron en Machu Picchu. Y después, con respecto a lo que decía el arquitecto, miren, toda intervención, siempre luego es como en la literatura, pasa a la crítica. No necesariamente una crítica maligna, sino la crítica necesaria sobre los resultados, los efectos y el destino de las cosas. Así como un artista, como un escritor, como un filósofo espera la crítica, no hay nada peor que te ignore la crítica. Estás sonado, si te ignora la crítica estás muerto. Luego se produce ese proceso de análisis, que sería el equivalente a la crítica kantiana, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es la crítica? Es el análisis de los aspectos que a lo mejor el que intervino no se dio cuenta,
o se dio cuenta y puede sostener en forma bien hidalga que hizo bien lo que hizo. Pero siempre pensemos esto, así como en un escritor o un director de teatro o un actor espera la crítica, también en estas disciplinas ocurre lo mismo. Y generalmente, como muy bien dijo antes Alejandro, lo interdisciplinario es lo que más te ilumina las cuestiones. Y acá, evidentemente, sobre las aguas de Chan-Chan y la desalinización hicieron intervenciones, que nos van a decir cuáles fueron. Y lograron parar esa erosión hídrica que afloraba en el huachaque interno que tiene Chan-Chan y que estaba destruyéndolo. Después, con respecto a los vientos, una intervención que también fue muy discutida de la unidad ejecutora fue levantar los muros que rodean al sitio de Chan-Chan, hecho por los mismos de Chimón, pero los levantaron para evitar, digamos, el viento marino. Que cualquiera que, no sé, ha estado, no sé, cualquier playa del mundo, en Mar del Plata, pónganle, o en en Mar del Plata, en Punta del Este, donde fuera, sabe que el edificio se va corroyendo por la acción de la sal que lleva el viento del mar y la humedad. Pero entonces el trabajo es, por eso es plan maestro, porque el trabajo es interdisciplinario. Ahora, que toda intervención luego es criticada, sí, porque es obligatorio criticarlo. Es para darnos cuenta de los aspectos controversiales o no de las actuaciones que se han hecho. En arqueología eso es muy importante, ¿eh? Miren, hasta hace 40 años el arqueólogo estudiaba los sitios, excavaba, llevaba al laboratorio los materiales, los estudiaba y no se ocupaba de la conservación. Hoy tiene, digamos, como parte de su ética, ocuparse de eso. No hacerlo, porque él no es el especialista, pero sí prever los pasos necesarios para preservar. ¿Y por qué preservar? Porque también eso es discutible. Uno puede decir, bueno, no sé si alguno fue a Ouro Preto alguna vez. Uno entra en una ciudad del Brasil, de la colonia portuguesa, de la esclavitud, de la cultura afro. Ahora, ¿la gente quiere vivir en ciudades museo? Puede que quiera que haya una que va a traer visitantes o vivir esa experiencia, que es una experiencia de tipo cultural, de tipo artístico, de tipo sensitivo, pero vivir en una ciudad con las instalaciones ultra conservadas, a lo mejor es un problema. O requiere muchos tener ingresos altos para poder vivir en esa ciudad. Un ejemplo es Trujillo. Trujillo tiene edificios coloniales maravillosos y se están destruyendo. Si no los toma un banco donde coloca su sede o la sucursal, y porque se les otorga el edificio, lo conservan, el Estado no tiene siempre recursos para conservarlos. Y los propietarios tampoco. Cualquiera sabe que una casa, a medida que pasa el tiempo, te resulta la casa envejece y te resulta más cara que una casa nueva. Bueno, igual vivimos en países donde no es tan fácil cambiar de casa, desechar una casa vieja, pero veamos los problemas que surgen cuando uno analiza cada tipo, cada caso, cada situación, cada intervención. Es un tema súper interesante, ¿no? Se me viene a la mente un montón de cuestiones, la gentrificación, ahí Jesús hablaba de la folclorización, la turistificación, un montón de cuestiones. Yo les propongo, para ir, que no se nos extienda mucho la hora, si les parece, primero, bueno, hablamos mucho del tema del mundo de las ideas y demás. Demián nos deja una pregunta muy materialista al respecto, económica, centrada en el viaje, así que si les parece atender eso, también había una manito levantada de Mario. No sé si querés aportar algo, Mario, al respecto. Jesús quería decir algo más y con eso cerraríamos, gente. Sí, Mario. Mira, justamente en la última parte, Ana se refirió al tema económico, que había quedado medio de lado en esto. Y en cuanto a la conservación, por ejemplo, en Aguascalientes, los hoteleros
los feriantes y todo estaban furiosos con la restricción en cantidad de gente. Y eso es un factor que pesa mucho en todos estos sitios. Es muy importante. Y bueno, quería mencionar eso, nada más. El factor económico dentro de Es incide tal, mucho en la conservación. tal, que todo el movimiento anti-Boluarte, que ustedes saben que eso está vivo, acaban de hacer la tercera marcha sobre Lima, aunque por lo menos acá en la Argentina no se le dio mucha importancia periodística a ese tema, pero una de las cosas que, digamos, no, a ver, no debilitó la marcha sobre Lima, pero toda la gente del Cusco se oponía a hacerla, por la cuestión de la falta de ingresos turísticos. La turistificación tiene dos consecuencias inmediatas. Una son los servicios que se montan, el comercio que se monta alrededor del área, la zona o el complejo arqueológico. Y por otra parte, digamos, la presión pública, opinión pública, que interviene políticamente, tanto a favor del Estado como en contra del Estado, no importa. Ahí ya las polarizaciones ideológicas se desdibujan. Eso acaba de pasar, hace 20 días, acaba de pasar. Prácticamente todo ese sur del Perú que están tan unido al altiplano boliviano, que ha estado alguna vez, era todo una sola cosa, vio debilitada su fuerza política por la gente del Cusco, que por supuesto no es solamente Machu Picchu, ¿no? Sino que el área turistificada abarca varios valles, el Valle de la Convención, el Valle de Urubamba, toda una gran región, ¿no? Y que también los ingresos del PBI del país también dependen de ese ingreso de gente que va por el turismo. Sí, la turistificación, uno podría tener una lista de ventajas y una lista similar de desventajas. Y de paradojas también quizás, ¿no? Porque Paradojas, por un lado, la riqueza que digamos, mueve la argumentación detrás del desarrollo turístico tiene que ver con la conservación, la preservación, la puesta en valor de un pasado y de una comunidad. Y por otro lado, la racionalidad que luego gestiona eso es una que va por otros carriles, ¿no? Por la cuestión del mundo empresarial, del sistema capitalista, de la modernidad. El vendedor callejero incluso. Claro, En tal cual. Freire, todo el lío que se armó, la gente que decía, algo que es de la doctrina de derecho, decía, tenemos derecho a verlo. Claro. Lo mismo que dicen, qué sé yo, antropólogos, arquitectos, patrimonialistas en general, que dicen, tenemos un problema de contradicción entre el derecho actual de verlo y el derecho de existencia para las generaciones que van a venir. Pero creo que una ventaja actual tiene que ver, un poco la discusión que planteaba Sil antes también, con el reconocimiento de las agencias, ¿no? De las múltiples agencias. Yo creo que hasta hace poco tiempo no se reconocía que hay otros actores que tienen agencia y, digamos, activamente participan, quiera o no el Estado, quiera o no el capitalismo, participan y son agentes, intervienen a la fuerza, más rupturistamente o más dialoguistamente, pero van a intervenir. Y digo, esas voces creo que hasta hace unos tiempos no se escuchaba tanto y creo que algo positivo que podríamos decir de la historia reciente es que han emergido esas voces, capaz no tan orgánicamente como era a fines del siglo XX, pero bueno, están presentes y me parece que está bueno esto que están trayendo al debate, es muy interesante. Reconocer eso, porque hablamos de culturizar, aculturizar, fagocitar, pero bueno, digamos, el que es fagocitado, el que es culturizado también es agente activo de esa reproducción. Decide reproducir porque es conveniente, digamos. Yo soy un vendedor ambulante que sobrevivo gracias al turismo y bueno, no es que reproduzco porque soy ingenuo y no me doy cuenta que el capitalismo me está explotando, sino porque tengo que sobrevivir, ¿no? Y a veces esa agencia es interesante. Se dan las dos cosas. Claro. Porque Alejandro está usando la palabra agencia devenida de la teoría social. Es agencia de los actores sociales. Y el hecho de que las ciencias sociales hayan señalado que a esos actores hay que darles necesaria participación porque la tienen, porque tienen derecho a esa participación, me parece a mí ha sido un paso muy importante, muy, muy importante.
Bueno, entonces, si les parece, para ir cerrando, dos cositas. Primero, ahí Demián, con otro comentario, también muy lúcido de su parte, nos da el pie para dos cosas. Primero, nos recuerda que leamos la bibliografía sugerida por Flavio en la clase pasada. A él le ha resultado muy interesante, recomienda enfáticamente su lectura. Y por otro lado, la temática de Amazonía, perdón, recordarles qué es lo que vamos a ver el sábado que viene. Eso, todo el mundo amazónico que ha sido, obviamente, emergió en estos encuentros, pero no hemos tenido quizás una propuesta específica para este mundo andino, amazónico. Y en ese sentido, también desde la etnohistoria va a aportar la profesora María Victoria Fernández el encuentro que viene, así que no dejen de participar. Creo que va a ser de gran interés. Y no sé, Ana, yo te transmito la inquietud que dejó Demián. Vos sabrás decirme. Él pregunta sobre si hay alguna fecha para el viaje, si hay alguna precisión presupuestaria, hace alguna mención de los dólares también. Le faltó decir la cuestión del año electoral, o sea, hay una preocupación que tiene que ver más con la cuestión material del viaje. Demián, ¿de dónde es? ¿Es argentino o es de Sí, ¿no? afuera? Creo que es de Joaquín B. González, si no me equivoco. Ah, Sí, sí. bueno, ¿qué les parece si el sábado después del 13 de agosto Claro. conversamos de ese? Muy bien. Porque nuestra problemática a nuestros, digamos, la gente de los países vecinos les resulta curiosa. Ajá. Les da curiosidad nuestros dilemas. Nuestros dilemas. Sí, pero vamos a hablar, después tenemos que ver qué personas están interesadas en viajar y encontrarnos, ¿no? Físicamente en el Joaquín B. González, los que son de acá. Pero estamos muy, digamos, muy entusiasmados para que no se interrumpa. Miren, en todos los años que llevamos, que son 25 años, haciendo este seminario y viajando, no hubo un solo año, salvo los de pandemia, en los que no pudimos viajar. Y de paso ya les comento que va a estar el coloquio binacional. Entonces preparémonos también para participar, sobre todo que hay gente que hace el seminario y que tiene su propia formación disciplinar y que a lo mejor le interesaría exponer. Casi me olvido, claro, tenemos la primera circular ya, se están recibiendo los documentos, después los subo al Classroom y lo mando por mail. Es virtual, así que si hay alguna persona que no es de Buenos Aires también puede participar. Después, Ana, si te parece, remito bien la información sobre el coloquio binacional argentino-peruano que se desarrolla todos los años. Bueno, ¿les parece entonces si redondeamos acá? La verdad que a mí me encantó el debate. Pueden ser felices. Está muy bueno. Yo quisiera preguntar algo. A ver. Yo quisiera, Anita, si tú sabes que ya has viajado, ¿en qué fecha de febrero? Fecha para el viaje. Más o menos. Es el primer día hábil de febrero, Ojo. 15 días con las instituciones con las que vamos, y yo siempre me quedo un poquito más para disfrutar del mundo andino o amazónico. Así el que se quiere quedar conmigo se queda. Ok. Pero es las 2 primeras semanas de febrero. Bien. Una etapa en Trujillo, que es netamente arqueológica, y otra etapa en Iquitos, Bien. Que es etnográfica. Y el encuentro se realiza en Lima. Nos encontramos en Lima, porque Lima también hay que... Yo por si alguno está proyectando la parte más autónoma de gestión del viaje, ya puede ir proyectando para la primera semana de febrero, en todo caso, como preguntaba Demián, que estaba preocupado por esta cuestión, llegar a Lima, ¿no? Ahí va a haber un hospedaje y un aéreo que ya correría ahí totalmente Dada su la cuenta. situación argentina actual, yo misma me lo voy a comprar en las próximas semanas. Es lo mismo, claro. Justamente eso decía Demián, ¿no? Que la cuestión de anticipar para poder evaluar el tema de los costos y demás. Ahí tenemos la respuesta entonces. Perfecto. Bueno, gente. Bueno, nos van a recibir una dirección de consultora de cultura, la de La Libertad. Por lo tanto, entramos a los sitios, todo eso sin pagar nada. Ya después les vamos a decir cuáles son los gastos que corren a nuestra cuenta. Bien. Y en la Amazonía nos recibe la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Bien. Que de paso les digo que estos 15 días nos ha estado recibiendo esa universidad y que hemos adelantado mucho en la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la cerámica Pucama. Otra cosa que nos quedó en agenda. Ah, mirá.
Los pucamas son guaraníes. Eso también nos quedó en agenda. Subimos el material que nos compartiste, lo hemos difundido, pero bueno, quizás el próximo encuentro. Hay tantas cosas para hablar que, bueno. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, Un gente, gusto a todos, ¿eh? un placer. Muchas gracias por estar y quedarse. Nos vamos a Chao. reencontrar el sábado que viene, en la misma hora, mismo canal. Un abrazo grande. Vengan, Vengan, claro. vengan. Viajen o no viajen, vengan. Ah, y ¿eh? estén atentos al que les vamos a subir ahora bien la consigna de las placas, antes de olvidarme. Listo. Sí. Gracias, gente. Chao, Chau. querido. Gracias, luego. hasta Chau, los chau. próximos Hasta luego. días. Nos vemos.